Bienvenidos nuevamente. Pasamos a un nuevo espacio aquí en el Royal Llaná Urbano. Nos acompaña para esta entrevista Tomás Abraham. Tomás, bienvenido. Y nos va a acompañar también para hacer preguntas Gerardo Masur. Gracias, Tomás, por estar acá una vez más. Ya has venido un par de veces y realmente tu generosidad para con Shock siempre ha sido constante y para nosotros es un placer y un orgullo que nos acompañes. Y te voy a hacer una pregunta que creo que te hice más o menos 184.000 veces, más o menos, pero vamos a hacer 184.001, que es la siguiente. Ya que el tema que nos convoca es la identidad, ¿de qué manera vos conciliás, si conciliás en tu identidad, ser judío, rumano y argentino? Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Realmente no tengo ya ese problema, no tengo nada que conciliar. Conciliar es estar dividido en partes y entonces ver cómo se juntan. Yo no estoy dividido en partes. Así que rumano no me preocupa para nada porque tengo mucha lejanía con respecto a Rumania. Es una nacionalidad de origen muy lejana. Ni familiarmente, ni históricamente, ni nada me acerca afectos a Rumania. No quiere decir que me sea totalmente indiferente porque es donde nací. Fui a visitar el lugar en el que nací y justamente me encontré ahí mucho más con una identidad judía que con la rumana. Ver las sinagogas cerradas y con candado, la de mi ciudad natal, ir a un Shabbat en donde los pocos judíos que quedan hacen una ceremonia con kipás de cartón abrochados con alfileres. Y un rabino que era el rabino que había cuando mis padres estaban ahí, un hombre muy grande, estaba ahí todavía, descubrir la sinagoga de Sigisuara, el pueblo natal de mi padre, una sinagoga cerrada que abrimos, donde había un solo judío en todo el pueblo. Encontrar todo eso me acercó mucho a lo que pasó allí con la generación de mis padres y entender un poco que el genocidio no es solamente un crimen contra los cuerpos de la gente, una matanza, sino que también allí está muy claro lo que significa la memoria. La exterminación de los cuerpos es también la de los símbolos. Entonces, lo que yo noté en Timisoara y Sigisuara, que son los lugares a los que fui, no fui a Bucarest, no hice turismo por Rumania, sino de donde vengo, es que no hay más comida judía en Rumania, no hay más bailes, no hay más Rosh Hashaná, no hay más recuerdos. Y cuando el genocidio apunta a eso, no solamente la desaparición de las personas, sino la memoria de los pueblos. Así que en lo que respecta a Rumania, Rumania me hace judío. Y con respecto a la otra parte que es esta parte, que se llama Argentina, es una nacionalidad de adopción, ahí viene bien la palabra, es de adopción. Yo me hice argentino, políticamente, lingüísticamente, familiarmente. Y mi pasión, como decía Eduardo Mallea, es Argentina. Y acá están las peores cosas que conozco y las mejores. Pero el tema de la identidad
es un tema planteado desde la gente fraccionada y que se siente incómoda con alguna cosa, ¿no? Esto no es una acusación porque evidentemente el judaísmo no es fácil de llevar. No es algo fácil de llevar en sociedades cristianas. No es fácil de llevar en países donde el antisemitismo es parte de la idiosincrasia nacional. No es fácil de llevar. Entonces, no es que plantearse un problema así sea algo totalmente artificial y traído de los pelos. Yo tengo un apellido muy judío, Abraham. También lo usan otros semitas que no son judíos, ¿no es cierto?, en el Islam. Pero es un apellido muy judío. Yo no necesito decir que soy judío. Soy judío. Pero no porque se note en algún lugar más que fundamentalmente en mi nombre. Podría tener alguna característica física también, pero fundamentalmente en mi nombre. Entonces, ese apellido para mí lo tuve que llevar en Argentina, ¿eh? No fue sencillo en la secundaria, no fue sencillo en un país en donde los apellidos se valoran, ¿no? Hay gente que yo he escuchado decir, hay apellidos feos, refiriéndose a apellidos judíos de tipo polaco. Feos, es una cuestión estética, ¿no? Bueno, tu pregunta es una buena pregunta, es parte de una historia, es una historia que en este momento, para mí, es una historia no terminada, pero es una historia en la que he encontrado un lugar, ese lugar de judío que no se pregunta más que ser judío, porque lo es, y de argentino de adopción, que tampoco se lo pregunta porque lo ejerce. O sea, yo hago de argentino, lo otro ya lo soy, ¿no? Te agregaría entonces una cuarta faceta que por cómo vos venís desarrollando los temas me parece que cuaja por lo menos la pregunta, que es de qué manera también juega en vos tu identidad, por llamarla así, vocacional. Esto es el haberte dedicado a la filosofía. Sí, la identidad, ¿no? ¿Por qué uno necesita tanto hablar de identidad, ¿no? Pero una de las claves de la filosofía es la pregunta por la identidad. No. ¿No? No. Ok. No. La filosofía no tiene claves, pero aparte tampoco sería esa, ¿no? La filosofía es una vocación porque una vocación es algo que uno empieza muy temprano, no necesariamente, ¿no? Puede tener una vocación tardía también. Una vocación es algo que uno hace porque sí. Porque sí. Porque te gusta. Y después este gusto se convierte en necesidad, como una adicción, ¿no? Porque sí se convierte en una adicción. Es el modo, para mí es la tradición en la cual yo me reconozco, ahí sí, identidad, la tradición en la que me reconozco para ejercer una visión de las cosas, para expresarme. Me expreso por escrito, me expreso con palabras, con el lenguaje, esa es mi tarea, ¿no? La de expresarme con palabras, y me reconozco en una tradición que es una tradición griega, porque la filosofía tiene una tradición griega, nació en Grecia. La palabra filosofía es griega. Entonces esa tradición tiene un padre fundador, que es Sócrates. Y Sócrates es un tipo de personaje con el que yo me reconozco. Es decir, me gusta Sócrates, me gusta esa figura, la de un hombre que está en la calle, que circula, que va a la casa de los vecinos, que interpela al poder y que permanentemente llama la atención sobre aquellos que tienen alguna autoridad y que dicen que poseen un saber que legitima esa autoridad. Y Sócrates los interpela. Quiere ver que le muestren en qué se basa la investidura y los galardones de los que se reclaman. Aquellos que tienen una autoridad y que la justifican con un saber. Esa es la tradición filosófica socrática en la que yo me reconozco como aquello que me relaciona con el mundo, ¿no?
todas estas identidades, como el judaísmo, me relaciona con el mundo. El socratismo me relaciona con el mundo y, por supuesto, la argentinidad también. Gerardo. Primero una acotación a Sócrates. Nosotros tuvimos un gran estadista, yo lo he repetido varias veces, un gran pensador, un gran estadista que llegó a presidente de la Nación, nacido en La Rioja, que fue la única persona en el mundo que leyó las obras completas de Sócrates. La pregunta es, si quedó como interrogante, bueno, que siga como interrogante. La pregunta es, dijiste dos palabras que yo extraigo, identidad e historia. Y supongo que la identidad se construye a través de un hecho que podría definirse como un collage de situaciones que uno elige o que se le retransmiten. Pero más allá de mi propia explicación, quisiera saber qué hechos, algunos dijiste creo, qué hechos fundamentales, importantes, elegidos, conforman tu identidad a través de la historia. Yo te he escuchado decir varias veces hablar del hecho histórico que construye tu identidad. Esa es la pregunta. ¿Cuáles son algunos de esos hechos históricos importantes? Bueno, estamos hablando de estas partes de la identidad. Hablamos de judaísmo, hablamos de filosofía, hablamos de la argentinidad. Yo no creo que haya tenido algún acontecimiento, no lo recuerdo en este momento, de decir, bueno, desde este momento me doy cuenta que soy judío, de este momento me doy cuenta que soy argentino, de este momento me doy cuenta de que soy filósofo. Esto es un devenir, no... Cuando yo he vuelto a la Argentina después de estudiar en Francia a los 25 años y no pensaba volver, se me dio por volver acá y no quería quedarme y se me dio por quedarme. Yo creo que allí empecé poco a poco una especie de argentinidad, pero en realidad la tenía ahí en forma muy rara, todo el proceso, la dictadura militar. Yo, como no tenía que ver con el mundo público, sino era un ente privado, desde el año 84 que yo entro a trabajar en la Universidad de Buenos Aires y a pelear cada lugar que quiero ocupar, yo ahí me vuelvo bastante argentino, porque tengo que pelear con todos los argentinos. Entonces eso me hizo muy argentino. Entonces allí sí, a escribir, por ejemplo, yo aprendí a escribir, fui aprendiendo a escribir, tenía un muy mal lenguaje, bastante pobre, y aprendí a escribir fundamentalmente leía en francés, además lo que no me ayudaba, pero el aprender, conquistar la lengua, conquistar lugares en la educación, pelear, y después pelear políticamente también. El alfonsinismo a mí me dio una buena dosis de amor a la patria. Duró lo que duró, ¿no? Pero eso también me acercó y después empecé a pensar. Después que se me pasó ese fervor, empecé a pensar durante toda la década del 90, empecé a intervenir en las cuestiones nacionales, a escribir en periódicos, a escribir libros sobre la Argentina. Entonces allí uno se va haciendo argentino a través de la acción, praxis, ¿no? Con respecto a la filosofía... Bueno, eso fue raro, porque en la filosofía, volviendo a este tema del que nunca quiero hablar, pero estamos hablando todo el tiempo, que es de la identidad, cuando yo vuelvo de mis estudios de filosofía en Francia a la Argentina, no sé qué hacer, no sé de qué trabajar, no sé qué hacer tampoco con la filosofía. Entonces empecé a trabajar en distintas cosas, empresas familiares, distintos tipos de cosas. Pero había una cosa que yo no quería perder porque sabía que si no perdía mi identidad, que era el francés, seguir leyendo filosofía en francés, como fuera, y seguir estudiando. Y lo hice prácticamente durante 12 años, 10, 12 años en mi casa, porque sabía que eso era absolutamente mío. Eso no me lo había dado nadie. El resto de las cosas podía estar en deuda, pero eso no se lo debía a nadie. Entonces allí
La filosofía fue esa especie de refugio que yo me hice durante los años del proceso de no dejar de estudiar, no dejar de leer y fundamentalmente con la formación que yo había tenido, con los maestros que había tenido, Foucault, Deleuze, Althusser y todos ellos, seguir estudiando desde un lugar en el que esos materiales no llegaban y buscarlos y no perderlos, etc. Cuando el año 84 se abre acá las instituciones, yo voy con mi mochila, ¿no?, cargada durante todos esos años para mostrar lo que yo tenía. Entonces, no es que haya un acontecimiento en especial, sino que hay situaciones en las que de una particular intensidad en la que uno va haciéndose una identidad. ¿Vos crees, Tomás, que la identidad, y dale con la identidad, ¿no? Pero vos crees que la identidad se transmite a los hijos? Esa pregunta... Está tu hija por acá. Creo que nunca me la hice, porque uno, ¿qué transmite, no? Bueno, en el judaísmo el tema de la continuidad y la transmisión de la identidad para algunos es como la clave de la supervivencia del judaísmo, ¿no? Sí. El judaísmo, yo a mi hija, siempre le dije que nosotros éramos judíos aunque ella no quisiera. Que eso era así. Porque Dios lo quiere así. Esa es la explicación más racional que se me ocurre. Porque Dios lo quiso así hace 5.771 años y que nosotros no vamos a cambiar eso. Y que además nosotros tenemos una historia, no nacimos de un repollo, tenemos una historia. Yo creo que el nazismo y el régimen nazi y la exterminación de los judíos ha marcado la historia judía para siempre, ha demostrado que un judío nunca deja de ser judío, que no importa si es religioso, si no es religioso, si es sionista, si no es sionista, es judío. Y esto nos lo han enseñado con los crímenes. Pensar que le debemos agradecer a los nazis el ser judíos es un modo un poquito perverso de plantearlo, ¿no? No quisiera que se me entienda eso, ¿no? Lo que sí es que nosotros no podemos desconocer lo que pasó con nuestra gente. Y además, saber que si nosotros hubiéramos nacido un par de años antes, a unos pocos kilómetros, no estaríamos acá. Y que le podríamos haber explicado a cualquiera que somos marxistas, que somos ateos, que creemos en la cultura universal, que somos cosmopolitas, etc., nos hubieran cremado igual. Y eso no lo podemos desconocer. Entonces, cuando yo transmito eso a mis descendientes, les estoy transmitiendo eso. Al mismo tiempo les estoy transmitiendo que no hay buenos judíos. Y no hay malos judíos. Que hay buena gente y mala gente. Que no hay buenos y malos judíos. Hay judíos, hay cristianos y hay budistas. Y lo que he transmitido es, con la identidad judía, además, que todos somos iguales, que las identidades religiosas no es lo más importante, que nos podemos casar y tener hijos con no judíos, que la tradición, el respeto por la tradición religiosa judío no nos hace judíos, porque ya lo somos, y que no hay peor cosa que usar la religión para separar a la gente y transformarla en una máquina de guerra y una máquina de odio, cosa que existe en el judaísmo, existe en el islamismo, existe en el cristianismo, que las religiones se transforman en máquinas segregacionistas y de odio. Y creo que el judaísmo tiene una historia bastante nutrida como para hacer una avanzada en terminar con eso. Así como hablas de bien el tema del fanatismo religioso, así como lo llevas y como lo caracterizás, digamos,
y habiéndote escuchado también más de una vez postular que la religión es un sistema de coacción, mi pregunta es, ¿hay algún aspecto de la religiosidad que vos resaltes o que consideres que pueda ser interesante para el hombre? Yo respeto muchísimo a la persona religiosa, a la persona que ha decidido tener fe, que ha decidido creer que hay algo más que lo que se ve y que hace de esa fe y de esa creencia un sistema de vida para ser mejor con respecto a sus semejantes, que ha hecho de esa fe una ética. Respeto a las monjas, a los curas, a los rabinos, mientras a los del Islam, a los budistas, ¿no? Mientras esa fe sea una fe que no tenga que ver con separación, que no tenga que ver con que el otro, con esta especie de monoteísmo absurdo, que Dios tiene un nombre, ¿no? Y que ese nombre es el mío, o el nuestro, o el del pueblo. Dios es el sin nombre, no tiene nombre, es el misterio de la existencia. Hay gente que respeta que hay un misterio en la existencia. Por eso existe la religiosidad. La religiosidad se basa en el no saber. No existe una religiosidad que sabe. Se cree porque no se sabe. Por eso se cree. Se cree en lo que no se sabe. Y si uno tiene conciencia de que al creer no sabe, por definición es tolerante. Porque tiene que ser tolerante consigo mismo, con su no saber. Entonces, ese tipo de religiosidad, de la persona devota, de la persona que cree que esa fe lo hace mejor humano con respecto a otros humanos, yo la respeto mucho. No respeto al religioso militar, no respeto a aquel que cree que pertenece a una religión en la que ha sido depositada una verdad. No existe esa verdad. Uno elige creer, porque Dios no existe como una piedra, una silla, una madera o un ladrillo. Dios es una decisión que se ha tomado, de creer en algo más. Y ese algo más, gran invento del judaísmo, no tiene imagen. Es un vacío. Y si se lo llena con amor, la religión viene bien. Si se lo llena con odio, no sirve para nada. Gerardo. Escuchándote esta última parte, quisiera una reflexión tuya acerca de la idea de Dios y de Baruch Spinoza, en Baruch Spinoza. Eso es muy divertido, porque el Dios de Spinoza es como el Dios de Leibniz, y como es el Dios de Descartes, es un Dios del siglo XVII. Todos estos filósofos eran grandes transgresores, como todos los filósofos importantes, pero fueron grandes subversivos de la filosofía, Descartes también. Y estos tres son los grandes maestros de la filosofía hecha sistema, hicieron los grandes sistemas del mundo. Aquello que Borges dijo, la metafísica es una de las ramas de la literatura fantástica. Se refería a estos locos de la filosofía. El sistema de Spinoza es el sistema de Dios, porque si no le ponía a Dios, lo mataban. Descartes crea el discurso del método y toda su filosofía, en donde dice que existen las ideas innatas, que las puso Dios. Si no decía Dios, lo quemaban. Leibniz hace de todo este sistema monadológico importante, en donde Dios ha compuesto el mejor de los mundos posibles, si no lo mataban. Entonces, estos dioses son nombres que absolutamente descartables del sistema de Spinoza, como el de Descartes. Lo llaman Dios para que sus textos puedan sobrevivir. Aún con Spinoza tuvo muchas dificultades en hacer sobrevivir sus textos. Spinoza creó un mundo,
A ese mundo lo llamó sustancia. A esa sustancia la llamó divina. En realidad el único divino era él. Y le puso ese nombre cuando en realidad es muy cercano al ateísmo. Ese sistema funciona solo. Es una gran máquina autosustentable y autosuficiente que no fue creada por nadie, además, es eterna. Y nos incluye a todos. Todos somos esa sustancia, somos modos, somos formas de aparición. Entonces, ¿para qué Dios? Porque Dios generalmente se lo piensa como algo separado, como algo que está en algún lugar y en algún tiempo. El Dios de Spinoza está en todas partes, es animista. Si el Dios de Spinoza está en todas partes, no está en ninguna. La llamó Dios porque el orden teológico en el que vivía, supongo que así lo exigía. Igualmente es cierto también que desde la historia de la filosofía el tema de Dios ha sido un tema recurrente en muchos filósofos, ¿sí? Yo a veces tengo la sensación como que es un concepto que la religión trabaja todo el tiempo, pero que es un concepto que la filosofía lo tiene como uno de sus problemas centrales. Y en ese sentido te pregunto, ya que Gerardo se te animó con un Spinoza, ¿qué nos puedes decir por ahí de tal vez la afirmación más trillada, pero no por eso importante, de Nietzsche, de que Dios ha muerto? Sí. Nietzsche tuvo grandes frases. Esa es una de las más famosas, ¿no? Tuvo otras menos famosas que son muy fuertes también. Pero el Dios ha muerto de Nietzsche no es un asesinato de alguien que existe. Porque si alguien dice que Dios ha muerto, quiere decir que Dios en algún momento vivió. Evidentemente Nietzsche no hablaba de eso. Lo que él estaba diciendo es algo muy real y muy concreto. Ningún valor moral, desde la modernidad, es decir, desde el siglo XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, poco a poco, ningún valor es sagrado. Se han desacralizado los valores. Por lo tanto, todos los valores, lo que está bien y lo que está mal, es tema de discusión. No es que no importe. El nihilismo no es que no importan los valores, sino que se discuten. Y de hecho los estamos discutiendo todo el tiempo. Cuando vienen los grandes pensadores profundos a lagrimear, a decir, ya no hay valores. No es que no haya valores, es que se discuten los valores. Y no podemos escapar de la discusión de los valores. Nadie podrá ir a algún lugar a volver a sacar un valor sacro y decir, tenemos que volver a creer. No es que una vez que ya lo rompiste, no se vuelve atrás. Con un pan haces migas, con migas no haces pan. Entonces es inevitable que desde ahora en más, desde el Dios ha muerto de Nietzsche, discutamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y que posiblemente no haya unanimidad porque no existe más el valor universal. Entonces las culturas chocan entre sí, las civilizaciones chocan entre sí, los dioses chocan entre sí. Tenemos opiniones distintas sobre el aborto, tenemos opiniones distintas sobre el respeto a la vida, tenemos opiniones distintas sobre la eutanasia, tenemos opiniones distintas sobre el matrimonio igualitario. El que quiera buscar ahí una verdad, ¿no?, y rescatar la verdad unánime, no la va a encontrar porque se rompió. Entonces tenemos que discutir, estamos obligados a discutir de otro modo, quizás más político, porque defendemos minorías o porque tenemos valores que nosotros queremos luchar por ellos, ¿no? Porque consideramos que humanismo es una cosa y no es la otra, porque pensamos que la igualdad es así, pero no hay más valor sacro. No solamente porque no hay más religión universal sin que sea puesta en tela de juicio, sino porque el mundo se ha fraccionado. Y cuando Nietzsche dijo que Dios ha muerto, está diciendo, Occidente tuvo una etapa en la que quiso juntar todos los credos y juntar todas las opiniones en una pirámide vertical, de Dios y la luz hacia abajo. Se truncó la pirámide. En la Revolución Francesa decapitaron a Luis XVI. Luis XVI era divino, decapitaron a Dios. La Revolución Francesa decapitó a Dios.
el mundo de la humanidad, de la fraternidad, de la igualdad y de la libertad es un mundo sin Dios. Por lo tanto, es un mundo en que los valores se discuten, se polemizan y hay disenso. Y aquel que quiera venir acá con la verdad, ya sea con la cruz, con el Magín David o con la luna, ¿no?, y decir, esta es la verdad y ustedes son los herejes, ese hombre simplemente es un tirano, no es un religioso. Y la tiranía siempre existió. Al no haber valores sacros, está abierto el tema de la opinión. No hay ciencia posible que nos venga a decir lo que está bien y lo que está mal. Tampoco hay religión. Esa es la edad en la que nosotros vivimos. La podemos vivir asustados por el peligro que significa, o la podemos vivir con alivio porque nos permite una libertad al fin reconocida. Porque si en realidad nosotros creemos que cuando existían estos valores sacros la gente no se mataba entre sí, se está muy equivocado. Se mataba mucho entre sí. Así que en términos de muerte y vida estamos igual. Simplemente ahora nos tenemos que arreglar entre nosotros. Esa es la herencia además socrática, porque así empezó la filosofía. Cuando Sócrates fue a Atenas y dijo, los dioses ya no nos ayudan, nos tenemos que arreglar entre nosotros. Gerardo, avísame si querés preguntar algo. Te escucho, ¿no?, con esta caracterización del nihilismo de Nietzsche y empiezo a pensar en la Argentina y pienso hasta qué punto estamos viviendo en este momento en la historia argentina un momento de democratización de las discusiones, ¿no? Porque todo el tema del matrimonio igualitario puso en escena todo este debate. El debate por el aborto parece que está por venir en cualquier momento. Y sin embargo hay como opiniones encontradas, ¿no? Porque hay grandes grupos que hablan de una Argentina autoritaria, mientras que por otro lado se habla de una Argentina hiperdemocrática. ¿Tenés alguna opinión sobre el país? Sí, tengo opiniones todo el tiempo sobre el país. Tengo opiniones todo el tiempo sobre este gobierno, tengo todo el tiempo opiniones sobre todo. Es mi trabajo opinar, además. Que las costumbres se reformen y se lo haga hacia los lugares de la libertad, es un buen camino eso, ¿no? Es un buen camino. La sociedad argentina todavía tiene mucho que trabajar para entender lo que ella misma votó. Tiene mucho, hay mucha gente que no entiende aquello con lo que está de acuerdo. Así que hay todavía mucho para recorrer, hay mucho para educarnos a nosotros mismos también, ¿no? Hay mucho por conocer, somos bastante prejuiciosos, aún siendo tan progresistas. En cuanto a yo creo que no hay debate en la Argentina, que no hay condiciones para debatir. Hay condiciones para ser fanático, hay condiciones para ser sectario, hay condiciones para gritar, hay condiciones para manipular, hay condiciones para melonear, hay bastante pocas condiciones para debatir, pero una de las condiciones para un buen debate es que quienes debaten sea gente curiosa, gente que le guste cambiar de idea, ¿no? Gente que le guste conocer cosas que no conocía, que no se asusta si de repente no piensa lo mismo hoy que lo que opinaba ayer. Nosotros somos una sociedad muy conservadora que permanentemente se odia con respecto al pasado, que cada vez tenemos más elementos del pasado para odiarnos entre nosotros, ya sea el 70, el 80, la junta militar, el terrorismo de Estado, papel prensa o lo que fuere. Cada vez vamos a encontrar más elementos para odiarnos sobre el pasado. Total, el presente es tan fugaz y el futuro como no existe. Entonces, las condiciones para un debate interesante tiene que ser dada entre gente interesada en poder no solamente escuchar al otro, sino en estar dispuesto a modificarse a sí mismo, ¿no? Entonces lo que yo veo es mucho grito, mucha mala fe, falta de convicción y una especie de manipulación de nuestro presente y de nuestra historia
que al menos a las futuras generaciones mucho bien no le va a hacer. Empezó la música. Sí, ya ves. Sí. Gerardo. Tomás, yo quería volver al rato donde hablaste de la Shoah, del Holocausto y de los nazis. Y en esa situación de enorme tragedia y de ejercicio de la memoria que debería continuar, creo que siempre, la pregunta es, en los campos de exterminio hubo resistencia, no sé si se conoce bien, creo que se conoce poco. Directamente en los campos de exterminio hubo resistencia, desde un poema escrito por un chico en un pedacito de papel, hasta la propia rebelión en Treblinka, por ejemplo, donde asesinaron a mis abuelos. Este concepto de resistencia, ¿qué valor tiene para vos frente a un encuadre inmenso de la muerte? Bueno, yo no puedo pensar en esa resistencia en los campos de concentración, que son martirios, ¿no? Esa resistencia, esa morir diciendo que no, eso nos queda grande para pensar. Hay cosas que nos quedan grandes para pensar, ¿no? Después está la palabra resistencia que se usa en los cafés, en los barrios, ¿no? En los colegios ocupados, en la Biblioteca Nacional, en los panfletos, ¿no? La palabra resistencia, una palabra bastardeada, ¿no? La resistencia a la que vos estás mencionando es una resistencia de la vida y la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que en la cultura argentina la resistencia es otra cosa. Nosotros tenemos que construir, no resistir. Tenemos que construir. Nos hemos pasado generaciones destruyendo. La Argentina es un país destruido. Los hospitales tal como están es lo que quedó de los hospitales. Las escuelas que hay es lo que quedó de las escuelas. Así que dejemos de resistir un poco. A ver si hacemos algo también, ¿no? A ver si construimos algo. La resistencia de la Shoah, de la que vos estás mencionando, como de otras resistencias ante un verdugo, ¿no? Al que se le dice que no, ese es un ejemplo para la humanidad, que es lo que siempre nos mantiene a nosotros mirando para arriba. Eso es Dios. Eso es Dios, ¿no? Vos mirás para arriba ante alguien así. Es lo que vos no podés hacer. Lo hace otro. Y entonces te hace mirar para arriba. ¿Qué pensás de la performance de la selección argentina en el Mundial y si Maradona representa la identidad del fútbol argentino? Yo estuve hace poco tiempo en La Paz, en Bolivia, ¿no? Y hablaba con un amigo de allá, boliviano, ¿no? Paceño, futbolero también, ¿no? Y estaba preocupado porque no le encontraba identidad al fútbol boliviano. Le digo, escuchame una cosa. Ustedes la tienen, es la altura. No, me dice, no, eso no. Porque los otros países tienen identidad futbolística, por ejemplo, Brasil, el juego bonito, Paraguay, las buenas defensas y el cabezazo, Uruguay, la garra. Digo, no me mencionaste a la Argentina. ¿Cuál es la identidad del fútbol argentino? ¿Sabes qué me dijo? Una cosa que me hace pensar. La insolencia. Digo, la insolencia. Es para pensarlo, ¿no? La insolencia. Y me dice, sí, cuando vos lo ves jugar a Tevez, me dice, ves a un insolente, ¿no? Orteguita es un insolente. Maradona es un insolente. Hace goles con la mano adelante de todo el mundo. Ahora, esta insolencia es la del pícaro, la del travieso, es la viveza. Tiene algo estéticamente bello. Ahora, yo estoy bastante podrido de esa insolencia. Es decir, yo ya me cansé de esa insolencia. Es decir, esta cosa de la que estábamos, o yo hablaba recién, de la construcción, del hacer, requiere otra cosa. Después ayer escuchaba al Cholo Simeone, se ve que me gusta el tema, ¿no?
Escuchaba en un reportaje que le hacían al Cholo Simeone que decía, hay que recuperar en el fútbol argentino la técnica. Y la técnica, decía el Cholo, no es habilidad, no es lo mismo. La habilidad es la gambeta. La técnica es, por ejemplo, los españoles, que están de moda, la selección española, hasta el martes están de moda, tienen muy buena técnica, pero la pelota la tienen en un microsegundo. La distribuyen muy bien. Entonces, la identidad del fútbol argentino, sin duda, está en Maradona, está en esa insolencia, está en esa genialidad, está en la derrota también, que es parte de eso. El gran habilidoso, el gran insolente pierde. Y su belleza está en perder siendo insolente. Le mojó la oreja al poderoso. Ahora, esa identidad está en el fútbol argentino, existe, hay que reconocerla, ahora amarla, venerarla, hacer, bueno, vos sos de Estudiantes, así que ya noto a vos, no, él es un perro, con él no se puede hablar de fútbol porque él realmente es todo lo contrario, él es un hombre Antifútbol. si pudiera sobornar al adversario para ganarle, para él es lícito. No, es eso, hasta tal punto, su bilardismo es algo absolutamente corrupto, no, está en el otro extremo. Pero digo, en general, el fútbol argentino históricamente tiene varias identidades. Todo aquel que lo quiere encerrar en una cosa lírica y demás es un papanata. Tiene varias identidades. Boca nunca jugó así, Racing nunca jugó así, Ferro hizo escuela, Estudiantes hizo escuela, y además hay un fútbol insolente y habilidoso, como hay un fútbol planificado y aguerrido. El fútbol argentino es como la Argentina, una mezcla. Eso es lo que es. Y eso también es una identidad. Y ahora terminamos, pues ya con esto. Bueno, le agradecemos a Tomás Abraham.